Pues muy buenas tardes. Estamos en el sistema de información clasificada. Como hemos dicho, vamos a analizar la mañanera del día de hoy, 22 de agosto de 2019, en dos temas importantes que Andrés Manuel López Obrador ha abordado. Uno es el financiamiento de los partidos políticos y el otro, el tema de la reelección. Bueno, son ambos aspectos, elementos fundamentales de la democracia mexicana que por segunda y tercera vez lo ha abordado Andrés Manuel López Obrador. Bien, síganos ustedes en Bien, entonces pasamos a abordar el asunto del financiamiento de los partidos políticos. Bien, el financiamiento de los partidos políticos en México se inicia con la reforma política desarrollada por Jesús Reyes Heroles durante el régimen de José López Portillo en 1977, que permitió el registro y la participación del Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano en la contienda federal de 1979, que llevó por primera vez la representación de estos partidos a las cámaras de diputados y senadores, con un mínimo de participación plurinominal de 1.5%, e inauguró el nuevo régimen democrático pluripartidista mixto, es decir, uninominales y plurinominales. Bien, el sistema electoral y de partidos políticos en México se fue modificando, otorgando la autonomía al órgano electoral, y con el registro y la aparición de nuevos partidos se transparentó el sufragio. Esto permitió el arribo de un presidente de la República distinto del PRI en el año 2000 y en el 2006, el retorno del PRI en 2012 y en 2018 el triunfo de Andrés Manuel López Obrador con una votación del 56% y la mayoría de su partido Morena en las cámaras de diputados y senadoras, en gubernaturas, legislaturas locales y ayuntamientos. Los partidos políticos fueron financiados desde un inicio por el Estado, cada vez con mayores recursos. Bueno, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya ganado la elección con esa votación, pues superaba todas las expectativas que venían hasta entonces, porque los presidentes de la República habían sido electos con el 33% de la votación. Las cosas cambiaron de manera definitiva y obviamente se avanzó en todo este planteamiento. Bien, el tema entonces consiste en lo que Andrés Manuel López Obrador llama
otra vez más a los partidos políticos a devolver el 50% de las prerrogativas. Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador señaló: vuelvo a hacer el llamado de manera muy respetuosa a los dirigentes de los partidos, a todos los líderes de los comités ejecutivos de los consejos, que incluso consulten con sus militantes. No es posible que manejen tanto dinero. Morena recibirá más de 1.760 millones de pesos, es decir, el partido con mayores recursos. Después Acción Nacional con 970 millones de pesos y el Partido Revolucionario Institucional con más de 914 millones de pesos. Bueno, claro está, la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos, pues implica pues una gran cantidad de recursos que podrían utilizarse en otras circunstancias. Bueno, Andrés Manuel López Obrador está llamando a que los partidos políticos devuelvan el 50%. Y bueno, ya hay propuestas. Morena proponen devolver no el 60%, sino el 75% de sus prerrogativas. Y dice Morena que buscará impulsar una reforma al artículo 41, base 2, inciso A, de la Constitución Política para reducir el porcentaje de financiamiento de los partidos políticos, que este es el tema de fondo. Es decir, pues lo que tiene que hacerse efectivamente es una reforma a la Constitución para que ahí quede establecido no entregarle a los partidos políticos todos esos recursos, que se reduzca a la mitad o al 75%, y que todos los partidos políticos en sus campañas electorales, en su contienda electoral, pues se ciñan a esa cantidad de recursos. Claro, obviamente los partidos políticos dicen que el Ejecutivo trata de asfixiar a la oposición para que no tenga los mínimos recursos indispensables para poder hacer campañas, según dijo el líder de la dirigencia colegiada del PRD. La presidencia del PRI, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que la reducción del financiamiento debe ser resultado de una revisión integral al sistema electoral mexicano, porque de lo contrario se corre el riesgo de debilitar a los partidos. Y el dirigente del PAN simplemente no ha opinado. El titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que una reducción sin sustento de las prerrogativas podría abrir la puerta al dinero ilícito de las campañas electorales. Si se cierra demasiado la llave a los partidos, se les puede colocar una porción de buscar recursos donde no nos conviene a nadie. Bueno, pues eso también tendría que sancionarse si es que los partidos políticos si es que los partidos políticos reciben recursos de particulares, pues eso simplemente descalificaría a los partidos políticos y a sus candidatos. Se les podría sancionar con la pérdida del registro y la pérdida de la candidatura, ¿no? En fin, hay diversas planteamientos alrededor de esto. Entonces el tema es la reforma al sistema electoral mexicano, que es lo que está planteando realmente Andrés Manuel López Obrador. Entonces habría que hacer propuestas en relación con estas reformas. Bien, veamos. Se requiere una reforma política de fondo que modifique las relaciones de los partidos con el Estado, con el gobierno, con los ciudadanos, con el medio ambiente y con la sociedad. Las propuestas que habría que discutir serían que se reduzca considerablemente el financiamiento de los partidos políticos, que sería un elemento que está planteando ya Andrés Manuel López Obrador. Bueno, se está planteando también
que los partidos y los órganos electorales no pueden negarle el registro a ninguno de los candidatos, que haya democracia interna, que todo el mundo tenga opciones. Eso lo plantea Andrés Manuel López Obrador con muchísima precisión, y creo que sería importante que eso quedara perfectamente bien establecido, ¿no? Y eso pues son elementos de trabajo que tendrían que señalarse con muchísima claridad. Entonces, pues serían elementos de trabajo que permitirían desarrollar pues tareas fundamentales. Bien, las propuestas entonces, como los estamos planteando, que se supriman las precampañas internas y que sean los electores quienes elijan entre las diversas opciones. Hay modelos electorales en donde los propios electores eligen las diversas opciones de cada uno de los partidos, porque las precampañas son dobles campañas, por lo tanto dobles gastos. Que se suprima la publicidad y la propaganda electoral y su gasto en medios visuales, auditivos de todos los partidos y los candidatos, que con esta manera se protege el medio ambiente. El órgano electoral debe publicar la síntesis de la currícula de los candidatos y sus programas. Es decir, debe haber una sola publicación, pero no tiene por qué andar llenando de basura electoral pues a todo el país, ¿no? El órgano electoral debe regular y programar los eventos en los medios de comunicación, los debates y las presentaciones de los candidatos. Y los partidos políticos y los candidatos deberán ser sancionados con la pérdida de su registro y en su caso con la revocación del mandato si no cumplen con los programas que proponen, si cometen fraudes electorales, si rebasan los gastos de campaña, si dañan el medio ambiente, si publican propaganda y publicidad al margen de lo establecido, y todos estos deberían considerarse como delitos graves y que son elementos claves. Es decir, una reforma de fondo al sistema electoral. Y obviamente otro tema de la relación de los partidos políticos del sistema electoral con los ciudadanos se refiere al otro tema que se ha abordado, que es el tema de la reelección, que son obviamente temas fundamentales, ¿no? Entonces, estos temas, como el tema de la reelección, son claves en todo este planteamiento. El tema de la reelección siempre ha sido un tabú en México desde el intento de reelección de Álvaro Obregón, y que se mantuvo así como un tabú hasta que Carlos Salinas de Gortari reinicia la discusión. Este tema provocó pronunciamientos y el más contundente fue el rechazo del Partido de la Revolución Democrática. Las propuestas de reforma política de Felipe Calderón fue enviada al Senado de la República, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esta reforma se concretó en agosto, se discutió ahí la reelección, pero finalmente no se aprobó. Y en esta se incluyeron las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa preferente, la sustitución del presidente y la ratificación de los titulares de los órganos regulares. Pero finalmente, aunque estaba propuesto el asunto de la reelección, no se aprobó. Y quien se opuso de manera contundente pues fue el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, el PRD sostuvo su posición en contra de la reelección hasta 2012, con la firma del Pacto por México con el PAN y el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto. El 31 de enero de 2014 fueron promulgadas las reformas con la creación del Instituto Nacional Electoral, el gobierno de coalición, la reelección de legisladores federales hasta por un periodo
de los presidentes municipales, regidores y síndicos, así como de los diputados locales por 4 ocasiones para sumar 12 años como límite, la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres, la ley para regular la publicidad oficial y el rebase de topes de campaña será motivo para anular una elección. Bueno, finalmente el Senado, el 13 de diciembre de 2013, con 99 votos en favor, 11 en contra y 2 abstenciones, aprueba la reforma política en la cual viene incluida la reelección. Bueno, pues todo este es el debate. Y Andrés Manuel López Obrador insiste, y bueno, además está proponiendo, y ahorita vamos a ver, todo esto está proponiendo llevar a consulta para entrarle a este debate y esta discusión. Pues son los temas que están planteados. Bien, pues vamos a ver qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. El pasado fin de semana, un piloto de una línea aérea me preguntó en el aeropuerto que si se iba a permitir lo de los gastos de los partidos. O sea, ya lo trae la gente. Sí, el pasado fin de semana él piloteó el avión y ya cuando iba yo saliendo en la puerta estaba esperando y lo que me preguntó fue eso: ¿cómo está lo del dinero de los partidos? Le digo, pues ahí estamos exhortándolos a que le bajen a sus gastos. Entonces, son temas que tienen que tomar en cuenta los partidos, porque la gente está atenta. Es lo mismo de los fueros. Se tienen que terminar los fueros. Se tiene que juzgar al presidente igual que a cualquier ciudadano. Ya se tiene que terminar eso de los fueros y no dejar de insistir en la democracia participativa, en darle el derecho a la gente a que decida en consultas, en plebiscitos, en referéndum, y que se aplique la revocación del mandato. Y si la gente quiere, también que se quite lo de la reelección, porque está permitido en algunos casos. Eso fue un abuso que se cometió. A ver, pásamela. Le ganaste. A ver si se alcanza a leer un poco pequeñita la... Sí, este es. Ah, la van a poner acá. Ah, está mejor. Sí. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación.